Si estás buscando un destino que combine paisajes naturales deslumbrantes con ciudades históricas llenas de encanto y al mismo tiempo ofrezca una experiencia de viaje sofisticada, bienvenido a las maravillas de Suiza. Pero espera, ¿qué es exactamente lo que hace especial a este país? ¿Cuáles son las maravillas de las que todo el mundo habla? ¿Será que solo son las famosas montañas o hay mucho más por descubrir? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelar qué convierte a Suiza en uno de los destinos más codiciados del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Suiza es conocida no solo por su belleza natural, sino también por su envidiable calidad de vida? Es uno de los países más desarrollados e industrializados del planeta. Con una economía basada en sectores como el financiero, la fabricación de relojes de lujo y el turismo, Suiza ofrece a sus habitantes uno de los mejores niveles de vida del mundo. Imagina vivir en un lugar donde el índice de desarrollo humano es altísimo, la estabilidad económica es constante y los sistemas de salud y educación son modelos de calidad global. ¿Y quién no ha oído hablar del famoso chocolate suizo? ¿Sabías que los suizos consumen en promedio más de 10 kilogramos de chocolate por persona cada año? No solo es una delicia, es casi una tradición nacional. ¿Y sabías que Suiza alberga más de 7.000 lagos cristalinos y cuenta con algunos de los paisajes más icónicos de Europa, como el Matterhorn? Sí, ese pico que parece haber sido dibujado a mano. Ahora, antes de comenzar nuestro viaje por los destinos más impresionantes de este país, voy a compartir algunas curiosidades que pocos turistas conocen. Por ejemplo, ¿sabías que en Suiza el domingo es sagrado para el descanso? La mayoría de los establecimientos comerciales simplemente no abren para garantizar que se respete el tiempo libre. Y hay más. Las ciudades suizas están llenas de fuentes públicas que ofrecen agua potable gratuita y de excelente calidad. Entonces, ¿ya te imaginas lo que te espera en Zúrich, Lucerna, Interlaken y otras ciudades mágicas? Si quieres conocer los mejores puntos turísticos, descubrir secretos escondidos y asegurarte de que tu próximo viaje sea inolvidable, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos estas maravillas de Suiza y desvelar todo lo que este increíble país tiene para ofrecer. Y recuerda, solo quienes se queden hasta el final tendrán acceso a valiosos consejos que pueden transformar por completo tu experiencia de viaje. Comencemos nuestra aventura. Empezamos nuestro viaje por Zúrich, la ciudad más grande de Suiza. Con cerca de 400.000 habitantes. Conocida por ser uno de los principales centros financieros del mundo, Zúrich mezcla a la perfección el encanto histórico y la modernidad. Al caminar por el centro histórico, te transportas a otra época, con sus calles adoquinadas, edificios medievales y pequeñas plazas escondidas que cuentan historias de siglos pasados. Pero no te equivoques, Zúrich también es una ciudad futurista, con uno de los distritos financieros más importantes de Europa, sede de varios bancos internacionales y empresas de tecnología de punta. El equilibrio entre lo viejo y lo nuevo se refleja en la riqueza cultural de la ciudad. Hay más de 100 galerías de arte y museos para explorar. Uno de los más imprescindibles es el Museo Nacional Suizo, que ofrece una inmersión profunda en la historia y la cultura del país. Fundado en 1898, el museo alberga una impresionante colección de más de 800.000 piezas, que van desde artefactos prehistóricos hasta obras contemporáneas. Las exposiciones están cuidadosamente curadas para presentar la diversidad cultural de Suiza, desde la formación de los cantones hasta el papel del país como un centro de paz y diplomacia internacional. Zúrich es una ciudad que te invita a perderte en sus calles y redescubrir su esencia en cada esquina. De Zúrich seguimos hacia Lucerna, una ciudad que encanta por su belleza natural y su encanto histórico. Situada a orillas del lago de Lucerna y rodeada por los majestuosos Alpes, esta ciudad es famosa por su Kapellbrücke,
un puente de madera cubierto que fue construido en el siglo XIV. Este es uno de los puentes más antiguos de Europa, y sus pinturas internas cuentan la historia de Lucerna, haciendo de su recorrido un verdadero viaje a través de los siglos. El puente, que fue parcialmente destruido por un incendio en 1993 y reconstruido poco después, sigue siendo uno de los principales símbolos de la ciudad. Además de la historia, Lucerna es también un paraíso para los amantes de la naturaleza. El Monte Pilatus, que se eleva a más de 2000 metros de altura, ofrece una de las vistas más espectaculares de Suiza. El acceso a la cima es una atracción en sí misma, ya sea por el teleférico que atraviesa paisajes impresionantes o por el tren de cremallera, conocido por ser el más empinado del mundo. Al llegar a la cima, te encuentras con senderos que serpentean por la montaña, vistas panorámicas que van desde el lago hasta los picos nevados de los Alpes, e incluso oportunidades para los aventureros de desafiarse con escaladas. Lucerna equilibra perfectamente su herencia histórica con la grandeza de su paisaje natural, garantizando una experiencia inolvidable para sus visitantes. Nuestro siguiente destino es Berna, la capital de Suiza. Una ciudad que parece haberse detenido en el tiempo, con su arquitectura medieval impecablemente conservada. El centro histórico de Berna, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un verdadero tesoro para quienes aprecian la historia y la belleza arquitectónica. Sus calles adoquinadas y edificios antiguos están llenos de historias que se remontan a siglos pasados. Uno de los puntos más icónicos de la ciudad es el Zeitglocke, un impresionante reloj astronómico que data del siglo XI. Este monumento atrae a visitantes de todo el mundo, que se reúnen diariamente para ver su desfile mecánico, un espectáculo que involucra figuras históricas en miniatura y mecanismos precisos que siguen funcionando perfectamente después de tantos siglos. Berna también ofrece un escenario natural impresionante, atravesada por el río Aar, cuyas orillas proporcionan el entorno ideal para paseos relajantes. Durante los meses más cálidos, es común ver a residentes y turistas disfrutando de las aguas claras y tranquilas del río para nadar o practicar deportes acuáticos. Y para quienes buscan vistas panorámicas de la ciudad, un paseo hasta el Rosengarten, un jardín de rosas situado en una colina cercana, ofrece una perspectiva increíble del centro histórico, con el río Aar serpenteando en el fondo. Esta combinación de historia, naturaleza y tranquilidad convierte a Berna en un destino imperdible para quienes visitan Suiza. En los Alpes suizos encontramos Zermatt, una encantadora ciudad que parece haber sido esculpida en las montañas. Situada a los pies del icónico Matterhorn, Zermatt es un destino que impresiona en cualquier época del año. El Matterhorn, con sus 4.478 metros de altura, es una de las montañas más famosas y fotografiadas del mundo, atrayendo a aventureros y alpinistas de todas partes. En invierno, Zermatt se transforma en un paraíso para los amantes del esquí, con sus perfectas pistas que se extienden por kilómetros. Además, la ciudad es libre de automóviles, lo que preserva su atmósfera tranquila y el aire puro de las montañas. En verano, Zermatt revela otra faceta: los senderos para caminatas. Hay innumerables opciones que llevan a los visitantes por caminos rodeados de glaciares y paisajes alpinos impresionantes. Para los más aventureros, hay senderos desafiantes que llegan a puntos altos con vistas increíbles del Matterhorn y las montañas circundantes. Pero si prefieres algo más relajante, el Gornergrat es un paseo imperdible. Este tren de montaña lleva a los turistas a más de 3.000 metros de altura,
ofreciendo una vista panorámica de todo el macizo de los Alpes. Y para completar, Zermatt es famosa por su hospitalidad, ofreciendo una excelente gastronomía y hoteles que combinan lujo y comodidad, haciendo que la estancia en la ciudad sea aún más especial. Si te encanta explorar nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te dejará boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos a convertir cada video en una nueva aventura juntos. Ginebra. Situada estratégicamente a orillas del lago Le Mans, es más que una ciudad, es un símbolo global de diplomacia y paz. Como sede de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja, Ginebra tiene una historia profundamente conectada con la cooperación internacional, siendo escenario de importantes conferencias y decisiones que dan forma al mundo. Más allá de esta faceta política, la ciudad encanta por su paisaje natural. Las tranquilas aguas del lago Le Mans reflejan la grandiosidad de los Alpes y las montañas del Jura, proporcionando vistas impresionantes en todas direcciones. La imponente fuente Jet d'Eau, que lanza agua a más de 140 metros de altura, es uno de los hitos más conocidos de la ciudad y puede verse desde casi cualquier punto a orillas del lago. Ginebra también es sinónimo de sofisticación. La ciudad es conocida por sus boutiques de lujo, donde es posible encontrar algunos de los mejores relojes del mundo, además de ser un paraíso para los amantes de los chocolates finos. La tradición relojera de Suiza está profundamente arraigada en Ginebra, y pasear por las tiendas de marcas famosas es casi una inmersión en este universo de precisión y calidad. Para los visitantes que buscan experiencias culturales, Ginebra ofrece museos de renombre como el Museo de Arte e Historia, además de excelentes restaurantes que sirven platos sofisticados con lo mejor de la gastronomía internacional. Lausana, situada también a orillas del majestuoso lago Le Mans, es una ciudad con una energía única, marcada por su profunda conexión con el deporte y la cultura. Conocida como la Ciudad Olímpica, Lausana alberga el prestigioso Museo Olímpico, que ofrece una inmersión completa en la historia de los Juegos Olímpicos, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Es el lugar ideal para los amantes del deporte, con exposiciones interactivas que no solo cuentan la historia de los Juegos, sino que también celebran los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto. El museo, con vistas al lago y a los Alpes al fondo, es una parada imprescindible para quienes desean comprender la importancia global de los Juegos. Además de su vínculo deportivo, Lausana destaca por su encanto histórico. El centro antiguo de la ciudad está repleto de calles estrechas y encantadoras que suben y bajan colinas, ofreciendo vistas deslumbrantes del lago y las montañas a lo lejos. La Catedral de Notre Dame, que data del siglo XIII, es uno de los principales hitos históricos y ofrece una vista panorámica impresionante después de subir sus torres. Para aquellos que buscan más que historia, Lausana es un vibrante centro cultural. La ciudad es famosa por su animada vida nocturna, con una variedad de bares, clubes y restaurantes que ofrecen desde platos locales hasta cocinas internacionales. Sus galerías de arte y eventos culturales constantes hacen de Lausana un destino perfecto para quienes desean explorar la cultura suiza moderna en un escenario impresionante. Lugano, ubicada en la región de habla italiana de Suiza, trae consigo una atmósfera diferente a la de otras partes del país. La ciudad tiene un toque claramente mediterráneo, con palmeras a lo largo del lago y un clima templado que te hace sentir como si estuvieras en algún rincón de Italia, aunque estés en el corazón de Suiza. El lago de Lugano, con sus aguas tranquilas y cristalinas, es el punto central de la ciudad. A su alrededor
montañas verdes forman un escenario perfecto para quienes buscan momentos de tranquilidad o para aquellos que quieren explorar la naturaleza a través de caminatas. Lugano es el destino ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. La ciudad está rodeada de montañas como el Monte Bre y el Monte San Salvatore, ambos ofreciendo senderos que recompensan a los aventureros con vistas panorámicas deslumbrantes del lago y la ciudad. Además de los senderos, los paseos en barco por el lago de Lugano son una atracción en sí misma, permitiendo que los visitantes descubran pequeños pueblos pintorescos en las orillas del lago, muchos de ellos accesibles solo en barco. La ciudad también tiene un vibrante lado cultural. El Lake, Lugano Arte y Cultura, es un importante centro cultural que alberga eventos de arte, música y teatro, reflejando la rica herencia italiana de la región. Lugano combina perfectamente el encanto de una pequeña ciudad con la elegancia de un destino sofisticado, proporcionando una experiencia relajante y culturalmente enriquecedora. St. Moritz es un verdadero ícono de lujo y sofisticación en los Alpes suizos. Reconocida mundialmente por su atmósfera exclusiva, la ciudad ha sido sede de 2 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1928 y 1948, consolidando su posición como uno de los destinos más prestigiosos para los deportes de nieve. Durante el invierno, St. Moritz se transforma en un paraíso para esquiadores y entusiastas de los deportes de invierno, ofreciendo pistas impecables e infraestructura de esquí de primera clase. Los hoteles de lujo, muchos con impresionantes vistas a los Alpes, garantizan que los visitantes disfruten de una experiencia memorable, ya sea en las pistas o en los spas. Sin embargo, St. Moritz no se limita solo a ser un destino invernal. Durante el verano, la ciudad revela un lado diferente, pero igualmente fascinante. Los paisajes alpinos que la rodean se convierten en el escenario perfecto para actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y deportes acuáticos en el lago de St. Moritz. El viento constante en el lago lo convierte en un lugar popular para la vela y el windsurf, atrayendo a aventureros de todo el mundo. Además de las actividades deportivas, St. Moritz es conocida por sus eventos de clase mundial, como carreras de caballos sobre hielo y competiciones de polo, que atraen a una élite internacional. Este equilibrio entre glamour, deportes y naturaleza hace de St. Moritz un destino único en el panorama global. Gruyères, un pequeño pueblo medieval en el corazón de Suiza, es como un viaje en el tiempo. Sus calles de piedra cuidadosamente conservadas y el imponente castillo que domina el paisaje hacen de este lugar un destino verdaderamente especial. El Château de Gruyères, construido en el siglo XIII, ofrece una vista panorámica impresionante de los campos y montañas circundantes, además de contar con exposiciones que relatan la rica historia de la región. Caminar por sus murallas es una oportunidad para sentir la atmósfera de una época en la que caballeros y nobles recorrían las mismas calles. Pero no te equivoques, Gruyères es mucho más que solo historia. El pueblo es famoso en todo el mundo por su queso homónimo, el queso Gruyère, que se produce localmente desde hace siglos. Visitar una quesería local es una experiencia única, donde puedes aprender sobre el proceso tradicional de fabricación del queso y, por supuesto, degustar esta delicia en su forma más auténtica. Muchos de los restaurantes del pueblo ofrecen platos elaborados con gruyère, como la clásica fondue o raclette, y muchos de ellos tienen vistas increíbles de los Alpes, haciendo que la comida sea aún más especial. Además, Gruyères alberga el Museo H.R. Giger, dedicado al famoso artista suizo creador del diseño del monstruo de la película Alien. Esta combinación inusual de historia medieval, gastronomía y arte moderno convierte a Gruyères en un destino que sorprende a todos los que lo visitan. Conocido como la cima de Europa,
Jungfraujoch es un destino que fascina por su grandiosidad y belleza natural. Situado a más de 3.450 metros de altitud, esta estación ferroviaria es la más alta del continente europeo y ofrece una experiencia que es mucho más que un simple paseo. El viaje en tren hasta la cima, a bordo del Jungfraubahn, es una aventura en sí misma. El tren serpentea por túneles excavados en las montañas, revelando vistas espectaculares de los Alpes suizos, con sus picos cubiertos de nieve y profundos valles. Al llegar a la cima, te recibe un paisaje impresionante. El glaciar Aletsch, el mayor glaciar de los Alpes, se extiende por más de 20 kilómetros ante tus ojos. La inmensidad de hielo y nieve crea un escenario sobrecogedor, y en los días despejados, la vista alcanza incluso a los países vecinos, como Francia y Alemania. Jungfraujoch también ofrece atracciones como el Palacio de Hielo, donde se exhiben esculturas de hielo en un túnel tallado directamente en el glaciar, y el Observatorio Sphinx, uno de los puntos más altos accesibles al público, donde la vista panorámica es absolutamente increíble. Para los amantes de la aventura, hay senderos y actividades como caminatas sobre el glaciar. Jungfraujoch es un lugar donde la naturaleza alcanza su máximo esplendor, ofreciendo una experiencia inolvidable y única en los Alpes suizos. Lauterbrunnen es uno de esos pueblos alpinos que parecen haber sido esculpidos por la propia naturaleza para impresionar. Rodeado por imponentes montañas y famoso por sus 72 cascadas, ofrece un espectáculo natural en todas las estaciones del año. La más icónica de estas cascadas es la Staubach, que con sus casi 300 metros de altura cae en un delicado velo de agua, creando un paisaje simplemente mágico. En verano, los senderos alrededor de Lauterbrunnen se convierten en un paraíso para los amantes de la naturaleza, con caminatas que pasan por prados florecidos y llevan a miradores con vistas impresionantes de las montañas y las cascadas. En invierno, Lauterbrunnen se transforma en una base para aventuras en los Alpes. Es el punto de partida ideal para quienes desean explorar la región de Jungfrau, con fácil acceso a las estaciones de esquí y a los senderos de invierno. Además, Lauterbrunnen es conocida por su clima de tranquilidad. Al caminar por el pueblo, escuchas el sonido constante de las cascadas, un recordatorio constante de cómo la naturaleza está viva y presente aquí. El pueblo también sirve como un excelente punto de acceso para visitar destinos icónicos de la región, como el pintoresco pueblo de Wengen, accesible solo en tren, o el Schilthorn, famoso por su plataforma giratoria y por las escenas de la película de James Bond. Lauterbrunnen es un refugio para quienes buscan lo mejor de la naturaleza alpina en cualquier época del año. Schaffhausen, una encantadora ciudad en el norte de Suiza, es mundialmente conocida por las majestuosas cataratas del Rin, las cascadas más grandes de Europa. Con una anchura de 150 metros y una altura de 23 metros, las cataratas ofrecen un espectáculo visual y sonoro impresionante que atrae a visitantes durante todo el año. La fuerza y el volumen del agua, especialmente durante la primavera, crean una experiencia inolvidable. Una de las mejores formas de sentir la magnitud de estas cascadas es a través de paseos en barco que llegan muy cerca de las caídas, permitiendo a los visitantes sentir la energía bruta de la naturaleza. Para quienes prefieren admirar desde lejos, hay plataformas estratégicamente posicionadas para ofrecer vistas panorámicas. Además de las cataratas, Schaffhausen es rica en historia. La ciudad alberga la histórica fortaleza Munot, que data del siglo XVI y ofrece una vista impresionante de la ciudad y del río Rin. La fortaleza, con sus robustos muros y diseño circular, fue construida para proteger la ciudad y es uno de los hitos más reconocidos de la región. En la cima se encuentra un mirador que permite una visión completa de la ciudad y de los paisajes circundantes. Schaffhausen
también es un encantador destino para pasear. Sus calles medievales, con casas de fachadas decoradas y pequeñas tiendas locales, invitan a un paseo tranquilo. La ciudad ofrece el equilibrio perfecto entre el poder de la naturaleza y la tranquilidad de la historia preservada en sus edificios centenarios. Appenzell, en el corazón de la Suiza rural, es un destino que parece sacado de una pintura, con sus casas coloridas y decoradas con frescos que narran historias y leyendas de la región. Pasear por sus estrechas y bien conservadas calles es una verdadera inmersión en la esencia de la cultura suiza. Cada detalle en las fachadas de las casas, desde los colores vibrantes hasta los adornos, refleja el orgullo que los habitantes tienen por sus tradiciones. Famoso también por el queso que lleva el nombre de la ciudad, Appenzell es un paraíso para los amantes de la gastronomía, especialmente para aquellos que aprecian quesos con un sabor fuerte y distintivo. Va más allá de su encantadora arquitectura y gastronomía. Aquí, las tradiciones centenarias aún forman parte de la vida cotidiana. Una de estas tradiciones es la asamblea popular conocida como Landsgemeinde, que se celebra anualmente en la plaza principal de la ciudad. Durante esta asamblea, los ciudadanos votan sobre cuestiones locales levantando las manos en una ceremonia que se remonta a la Edad Media. Participar o simplemente presenciar este evento es como un viaje en el tiempo, una oportunidad única para ser testigo de la democracia directa en su forma más pura, algo raro en el mundo moderno. Rodeada de montañas, Appenzell también es un excelente punto de partida para explorar senderos, como los que llevan a Levenalp, donde los visitantes pueden descubrir paisajes alpinos deslumbrantes e incluso cuevas prehistóricas. Suiza es un país que trasciende las expectativas, un lugar donde los contrastes se encuentran de manera armoniosa. En sus ciudades como Zúrich y Ginebra, la modernidad pulsa con centros financieros globales y una vida cultural vibrante. Al mismo tiempo, en pueblos como Appenzell y Gruyères, las tradiciones suizas se preservan con orgullo, creando un equilibrio único entre el pasado y el presente. Ya sea explorando la rica historia de los castillos medievales, sintiendo la energía de las ciudades modernas o maravillándose con la naturaleza intacta de los Alpes, Suiza ofrece una experiencia que pocos destinos pueden igualar. Para los amantes de la naturaleza, los paisajes suizos son incomparables. Las majestuosas montañas como el Matterhorn y el Jungfraujoch invitan a aventuras al aire libre, ya sea esquiando en invierno o caminando por los senderos en verano. Y por supuesto, no podemos olvidar los lagos cristalinos como el lago Le Mans y el lago de Lucerna, que ofrecen momentos de serenidad y relajación. Y si la gastronomía es una pasión, Suiza tampoco decepciona. Los quesos como el Gruyère y el famoso chocolate suizo son solo el comienzo de un delicioso viaje culinario. Esperamos que este video haya despertado en ti el deseo de conocer cada rincón de este fascinante país que mezcla modernidad con tradiciones milenarias. Cada región de Suiza tiene algo especial que ofrecer, ya sea para quienes buscan aventura, cultura o simplemente una pausa en la agitación del mundo moderno. Si te ha gustado este viaje por los contrastes y bellezas de Suiza, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más increíbles aventuras. Y cuéntanos en los comentarios qué lugar te ha sorprendido más. Hasta la próxima, y prepárate para seguir explorando el mundo con nosotros.